Bienvenidos al módulo 3 de la clase de expresión oral. Los temas a tratar son los siguientes: los roles, lenguaje y contexto. Se trata de los roles de los comunicadores y el papel que se debe desempeñar. También aprenderemos sobre las funciones lingüísticas. En la comunicación hay diferentes tipos de lenguaje. Su uso depende del nivel en que nos comuniquemos. En esa misma forma se emplean las palabras. Aunque nosotros no lo notamos, pero en ambientes informales, como cuando nos tomamos un café con amigos, hablamos de una manera. Pero cuando estamos con personas que conocemos poco o en una reunión de trabajo, nuestra forma de hablar cambia. Y si está dialogando con personas intelectuales, seguramente el nivel de lenguaje será mucho más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Aunque en el texto lo encontramos como lenguaje formal. Al igual que en otros roles, el comunicador enfrenta normas de conducta para cumplir su función principal de comunicar. En este rol y siguiendo las características propias de la naturaleza social de la comunicación, las conductas que se esperan del comunicador son dos: interactuar y empatizar. Interactuar es el deber ser del comunicador. Es la norma establecida, pues sin la interacción con otros o aún con nosotros mismos, no puede cumplirse la función principal del rol. Para establecer comunicación oral debe existir primero la intención de hablar, sin olvidar el sentido bilateral o de intercambio del proceso comunicativo. Reconocer los efectos que se van a producir entre el emisor y el receptor, quienes al cumplir su rol adquieren el compromiso de hablar, pero también de escuchar. Atender a este deber parece fácil tomando en cuenta que desde niños, en condiciones normales, hablamos y escuchamos. Sin embargo, saber hablar y escuchar con efectividad no es sencillo, pues generalmente desconocemos cómo nos perciben los demás cuando hablamos. Somos poco conscientes de lo que decimos y casi siempre carecemos de interés cuando escuchamos. Es la conducta que puede ser, ya que el comunicador puede colocarse en el lugar de la otra persona para comprender mejor sus ideas y sentimientos y así lograr una comunicación más efectiva. No es fácil para un comunicador ser empático, porque la empatía implica la capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos de alguien más, logrando así una identificación. Debido a los factores que influyen en la comunicación, tal conducta no se da fácilmente en todas las interacciones. Desde otro punto de vista, sabemos, por los estudios que aporta la psicología, que el modo o estilo de comunicar influye notablemente para empatizar. El comunicador que pueda empatizar con otros tendrá más efectividad en su interacción, ya que la empatía promueve la confianza y el sentido de unión. Las conductas que exige el rol de comunicador son todas aprendidas, así como los significados que de ellas se derivan, pues son las personas que aprenden a expresarse e interpretar significados de acuerdo con la situación y con los lugares donde se encuentren en el momento de la comunicación. Por ejemplo, aprendemos a no interrumpir conversaciones ajenas y a estar atentos y en silencio en conferencias o en salones de clases, a sonreír al saludar, a no hablarle a un extraño, a seguir el protocolo para enviar mensajes a través de la computadora y en la cultura occidental a leer línea por línea de izquierda a derecha. Este conjunto de comportamientos de comunicación verbal y no verbal se aprenden en un lugar y ambiente social que llamamos contexto cultural. Marca y delimita la forma en que los miembros de una cultura efectúan su comunicación, pues los mensajes generalmente se expresan con un tratamiento predeterminado para cada rol. Por ejemplo, el modo en que un locutor de deportes narra por la radio o la televisión está ligado a normas aprendidas para el cumplimiento de su función como comunicador en medios masivos. Asimismo, un candidato político, un sacerdote, un médico, se distinguen por la forma en la que han aprendido a comunicarse para cumplir con sus responsabilidades profesionales u oficios dentro del contexto social al que pertenecen. En ciertos roles se necesita saber hablar y hablar todo el tiempo.
Tener competencia comunicativa es parte de su responsabilidad, del deber ser de la persona. En este caso están recepcionistas, telefonistas, vendedores, políticos, maestros, actores, cantantes, locutores, conferenciantes, cronistas, periodistas y muchos otros oficios o profesiones que deben usar la comunicación para cumplir bien su rol. En cambio, en otros roles no se permite comunicarse o hablar por lapsos prolongados. Por ejemplo, los guardias de seguridad, los policías secretos, los agentes confidenciales, los archivistas, los bibliotecarios, algunos sacerdotes, las monjas y los frailes, cuya disciplina es el silencio, reprimen, inhiben, restringen, bloquean o rechazan la comunicación en sus funciones. Según Berlo, el lenguaje se aprende también a través del contacto con nuestro grupo, en la misma forma en que aprendemos los modos de comportamiento. En ese sentido, el comunicador puede aprender conductas, idiomas o palabras propias de diversos contextos culturales para lograr una comunicación más efectiva cuando se encuentre en ellos. Aprendemos lenguajes verbales y no verbales a los que atribuimos significados, pero el lenguaje, como los significados, evoluciona. Aprendemos nuevos términos y con ellos nuevos significados, los cuales modificamos, desfiguramos y perdemos en los diversos contextos en donde nos comunicamos. El comunicador debe tratar de hacer adaptaciones pensando en su receptor, ya que la comunicación se da solo si el receptor posee un significado para el mensaje y ese significado es similar al que el emisor pretende darle. Las modificaciones que efectuamos en el lenguaje, desde la gramática y el vocabulario hasta la pronunciación y entonación que demos al mensaje, llegarán a modificar el significado, ligado siempre a un contexto cultural que delimita la significación. Observemos un caso. Un jefe, al entrar a su oficina en un día normal de trabajo, saluda a un empleado sin verlo a la cara, con entonación agresiva y un volumen de voz muy alto. Para este subordinado, podría significar que su jefe está alterado o enojado con él por algún motivo de trabajo. En cambio, si esta conducta se diera en una calle, donde al ir caminando el jefe saludara en esa forma al empleado, este se vería confundido y pensaría que su jefe ha sido grosero con él, sin tener ningún motivo para ello. Otro ejemplo de cómo el contexto delimita la significación que otorgan las personas al lenguaje sería el siguiente. Un cocinero le pregunta a un ayudante, ¿tiene el cazo ya preparado?, refiriéndose a un utensilio de la cocina. La significación sería muy diferente si el lugar fuera una oficina llena de papeles y un abogado preguntara a su secretaria, ¿tiene el caso ya preparado? En esta situación, el significado sería un asunto, problema pendiente o un expediente de trabajo. Más aún, si decimos en este párrafo, en ambos casos el significado cambia debido al contexto en donde se utiliza la palabra. Aquí casos se estaría refiriendo a los dos ejemplos citados. El siguiente cuadro nos muestra 3 niveles de lenguaje diferentes, con ejemplos de palabras que suelen utilizarse en contextos culturales distintos, así como en situaciones formales e informales. Según Coleman, por las características de la naturaleza social de la comunicación, como la interacción entre personas, la organización de grupos, el uso de niveles de lenguaje y sus significados delimitados por un contexto social o cultural, la función primordial de un comunicador consta de acciones más específicas. En su libro Comunicación Oral, un enfoque racional señala 5: lingüística, simbólica, organizativa, social y cultural. Las funciones lingüística y simbólica se derivan de la capacidad que tiene el hombre de producir lenguaje y simbolizar en diversas formas su realidad para comunicar a otros sus ideas y sentimientos. La función organizativa está implícita en la social y esta en la cultural, ya que la sociedad se conforma de grupos que se comunican entre sí para organizar su estructura jerárquica y formar instituciones con sus funciones y actividades. Así, los grupos desarrollan sus hábitos y comportamientos sociales que los distinguen como una cultura.